Paz de Dios, hermanos, bienvenidos nuevamente a Palabra de Paz. El tema de hoy será la carne. La carne, hermanos, ¿sí? Bien, según la Biblia, la carne es la tendencia que tenemos para hacer lo malo. Es ese afán constante de pecar, ¿sí? Ese deseo, necesidad que nos provoca hacer lo contrario a la ley de Dios. Todos, hermanos, tenemos esa tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Así somos gracias, pues, a la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Por lo tanto, cada día seremos tentados hasta caer. La única diferencia es que el nacido de nuevo o hijo de Dios se esfuerza cada día para no caer. Y esa es la lucha diaria de un cristiano. Cuando nacemos de nuevo comienza una guerra, ¿sí? Una lucha interna entre la parte buena y la parte mala de nosotros. La parte buena, que es la espiritual de la nueva criatura, contra la mala, que es la de la carne, esa maldad natural que está dentro de nosotros. Y esa lucha es permanente, ya que nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado. Este cuerpo carnal, esta mente carnal, no han sido renovados. A esta lucha, la Biblia la llama la lucha de la carne contra el espíritu. Por lo tanto, siempre estaremos bajo la tentación de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, ¿sí? Ya en el libro de Gálatas 5:13, se nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne. Cada uno, hermanos, de nosotros peca de forma diferente, ¿sí? Sabemos que todos tenemos deseos y necesidades diferentes. Y esas debilidades o sentir varían también dependiendo de nuestro conocimiento de las escrituras y de nuestra relación con Dios, de cómo está nuestra nueva naturaleza, de si ya hemos nacido de nuevo o no, ya que esta nueva naturaleza es la que nos hace querer agradar a Dios o no. Y escuchen bien, ¿sí? Toda persona que ya nació de nuevo sabe perfectamente cuándo está haciendo lo malo. Y si llega a hacerlo, sufre por hacerlo. Hermanos, porque como ya dije, todos tenemos el sentir para hacer lo malo, ¿sí? Dependiendo de nuestras debilidades. Sin embargo, la nueva criatura en Cristo sabe que no debe hacerlo. Y esa es la diferencia entre un carnal y un espiritual, de un nacido y un no nacido de nuevo. No es que ya automáticamente nosotros dejemos de hacer lo malo cuando nos hacemos cristianos. No, hermanos. Es que nosotros ya nos damos cuenta cuando estamos haciendo lo malo, ¿sí? Solo que ahora ya no queremos hacerlo. Y eso es gracias a la motivación del Espíritu Santo que vive en nosotros. Prueba de que nosotros ya nacimos de nuevo. Esa es la diferencia, como ya dije, de un carnal o mundano con una nueva criatura. Esa es la batalla permanente de un cristiano, porque cada día van a existir esa lucha entre el querer hacer lo bueno con el deseo de querer hacer lo malo, ¿sí? Por eso nos esforzamos para ganar como cristianos, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda en esta batalla de cada día a no caer en el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues para simplemente agradarle a Dios, hermanos, y así alcanzar nuestra meta, ¿verdad? Permaneciendo en santidad. Y bien, ya en los temas pasados vimos el mundo y Satanás. El tercer enemigo es la carne. Estos son los tres enemigos que conocemos bíblicamente del cristiano. Ahora yo les pregunto, ¿cuál cree usted que es nuestro peor enemigo de estos tres? El peor enemigo del mundo, Satanás y la carne. Yo sé que muchos aseguran que es Satanás, porque él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Por lo tanto puede controlarlo todo, pero no es así. Recordemos que Satanás, hermanos, tiene sus límites. ¿Por qué? Pues porque no es todopoderoso, no es omnisciente, ¿verdad? No es omnipotente. Entonces, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿sí? La carne, nuestra naturaleza, nuestra mente carnal, el yo,
¿sí? Es verdad que Satanás usa el lugar donde vivimos, o sea, el mundo, para que nos influya, para distraernos de las cosas de Dios. Pero es nuestra decisión hacerlo, aceptarlo, ¿verdad? Él tienta, hermanos, ofrece, pero nosotros caemos, tomamos, aceptamos, decidimos hacer lo malo. Satanás simplemente se guía según nuestra carne, según nuestros deseos, nuestras debilidades y tendencias, ¿verdad? Eso es lo que le da el poder para influenciarnos. Todo gracias a nuestra carne. Sí, es verdad que el diablo nos tienta, pero lo que nos hace caer es nuestra carne. Y si él tienta es porque nosotros le hemos abierto las puertas para que así sea. Nuestro comportamiento es lo que le ha dado permiso para tentarnos. Es por eso por lo que nuestra carne es nuestro peor enemigo, hermanos, porque se deja influenciar según sus instintos y sabe, ¿verdad? Satanás sabe cómo usar eso en nuestra contra. ¿Sí? Así nosotros le abrimos las puertas a Satanás y al mundo, porque está llena de concupiscencias esta carne y nos mantenemos con el deseo de pecar. Por lo tanto, hay que estar conscientes, hermanos, de esta debilidad, ¿verdad? Ya que nuestra carne es en un descuido puede ejecutar su ley, esa ley que la domina, pero con la ley ya del Espíritu podemos impedirlo. ¿Tenemos la posibilidad de pecar? Pues sí, hermanos, pero no debemos, ¿sí? Y si alguno de nosotros llegara a pecar, me refiero a los cristianos que ya nacieron de nuevo, si alguno peca, pues abogado tenemos en Cristo, solo que no hay que abusar de eso, ¿sí? Porque una cosa es caer de vez en cuando en la tentación y otra es vivir en el piso de tanta caída, ¿verdad? Entonces, ya en el libro de Romanos 8, 12 al 13 leemos. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Romanos 1:17 tenemos una esperanza, ¿verdad? Que es la fe. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, todo es por fe, ¿sí? Cristo al morir en la cruz, hermanos, nos dio la fuerza que necesitamos para dejar de hacer y de ser lo malo, ¿verdad? Es a lo que le llamamos la libertad en Cristo. Él nos quitó esa esclavitud del pecado, nos dio a todos una libertad. Hoy todos nosotros, gracias a ese sacrificio en la cruz y a través del Espíritu Santo, sabemos y sentimos cuando estamos haciendo lo malo, porque Dios nos puso esa nueva naturaleza al recibirlo como nuestro Salvador. Un cristiano nacido de nuevo no vive atado a la carne, vive conforme al Espíritu por fe y gracia. Y esos deseos de la carne que siguen ahí, esa influencia del mundo, esas tentaciones de Satanás que nos provocan a hacer lo contrario a lo que el Espíritu de Dios quiere, lo podemos vencer por medio de la fe, bajo la promesa de creer en la libertad que ya tenemos en Cristo. Hermanos, cuando nacemos de nuevo, nosotros tenemos una lucha permanente entre la ley de la carne, ¿sí? Esa maldad que está en nuestros miembros contra la ley del espíritu, ¿sí? La de nuestra nueva naturaleza. Y un ejemplo de ellos, bueno, pues sería, no sé si ustedes han visto las caricaturas donde aparece un yo chiquito con alas en uno de nuestros hombros, ¿verdad? Hablándonos al oído, diciendo que debemos de hacer lo bueno. Y un yo con cuernos pidiendo hacer lo malo en el otro hombro, ¿sí? Hablándonos al oído para que hagamos lo malo, ¿sí? No sé si ustedes ya vieron algo así. Bien. Algo así, hermanos, viene siendo nuestra lucha espiritual y carnal, ¿sí? La lucha de lo bueno contra lo malo. También existe una fábula nativoamericana que leí sobre un abuelo y su nieto,
ellos tienen una conversación, ¿verdad? Sobre los lobos. Son dos lobos. Se supone que su tradición es que esos dos lobos viven en su interior, ¿verdad? Viven dentro de cada ser humano. Y un lobo es malo y el otro es bueno. Y esto, según el abuelo, define la personalidad de cada hombre, dependiendo de qué lobo es el más grande y fuerte. Entonces, el nieto, preocupado por lo que será su propia personalidad al convertirse en hombre adulto, le pregunta a su abuelo: oye, abuelo, ¿cuál es mi lobo? Y el abuelo le responde: el que tú alimentes más. Entonces, si nosotros en lugar de lobos tenemos leyes, ¿cuál es la ley que nosotros alimentamos más, hermanos? ¿Cuál es la ley que nosotros seguimos? ¿La ley de la carne? O sea, la ley del lobo malo, que en cualquier descuido puede hacernos caer, o la de la ley del espíritu, la ley del lobo bueno. Bien, pues la ley del nacido de nuevo es la ley más fuerte, o se supone, ¿verdad? Porque tú ya naciste de nuevo, porque con ella podemos nosotros contrarrestar la ley de la carne. Y gracias al Espíritu de Dios, que obviamente es más fuerte que todo, ¿verdad? Y que permanece en nosotros según nuestra madurez espiritual, nuestra fidelidad y obediencia a nuestro Dios. Ya el apóstol Pablo nos lo explica en el libro de Romanos, ¿verdad? Romanos 7, Romanos 7 del 15 al 18. Ahí claramente él dice que nada bueno hay dentro de nosotros. Y esto se refiere a la carne, dice: esto es mi carne, dice Pablo, en mí no mora el bien, porque querer hacer el bien está en mi nueva naturaleza, pero no está el querer hacerlo, porque mi naturaleza carnal se rebela contra eso que en mi nueva naturaleza en Cristo quiere. Ya en el versículo 19 dice: porque no hago el bien que yo quiero. O sea, él quiere hacer lo bueno, ¿verdad? Pero no lo hace porque no puede. Y dice: no puedo sino el mal que no quiero. Ok, cuando la Biblia habla de la carne, no se refiere a los tejidos de la carne humana, sino a la tendencia, ¿verdad? A ese deseo natural que tiene nuestro cuerpo para pecar. Recordemos que este cuerpo no ha sido glorificado, que este cuerpo sigue caído, ¿sí? Solamente que al nacer de nuevo tenemos la fuerza en el espíritu para vencer esos deseos. Y Pablo nos enseña que hay dos tipos de cristianos. Eso lo vemos en el libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Ahí nos dice que hay dos tipos de cristianos: uno el cristiano carnal y el espiritual. Aquí podemos definir ahora sí que al trigo y la cizaña, o a las ovejas y a las cabras. El cristiano carnal y el cristiano espiritual, ¿sí? El cristiano carnal, según Primera de Corintios en el capítulo 3, dice Pablo lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo es un carnal, hermanos? Como un niño en Cristo, según Pablo, ¿verdad? Y él sigue diciendo: pues por leche y no por vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, sois carnales, y andáis como cualquier pagano. Entonces, un recién nacido o nacido de nuevo no puede evitar ser carnal, porque aún está chiquito, ¿sí? Porque aún es un bebé en Cristo. No puede evitar caer, hermanos. Es por eso por lo que Dios no le va a exigir que sea espiritual de una manera instantánea. No se le va a exigir que cambie de un día para otro. Todo lleva su tiempo y cada persona es diferente, pero eso no es excusa para que tomes todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tal si hoy viniera Jesús y tú sigues siendo un bebé después de 2 o 5 años de haber llegado a Cristo? Pues no hay que abusar del tiempo, ¿verdad? Así que, por lo tanto, y grábense esto, hermanos: a los nuevos en Cristo,
Dios no les va a exigir que sean 100% espirituales, no. Lo que sí les va a exigir o lo que sí exige es que maduren, ¿sí? Dios no quiere que esté en la misma condición en la que llegó a Cristo después de 2 años, de 5, de 15 o de 20 años. Usted tiene que madurar, ¿sí? Usted puede hacerlo porque se supone que ya tiene una nueva naturaleza dentro de usted. Ya es usted una nueva criatura. Y un ejemplo de ello es un bebé. Volvamos a eso. Un bebé, ¿ok? Tú no lo vas a mandar a que haga algo a ese bebé, ¿verdad? No, porque un bebé solo come y duerme. Entonces ese bebé siempre va a depender de nosotros para todo. Y tampoco vamos a poner a un niño pequeño a hacer algo que solo puede hacer un adulto, ¿no? Porque es inexperto. Al no saber hacer lo que él le pone a hacer un adulto, bueno, pues se puede poner en peligro, ¿verdad? Se arriesgaría ese niño pequeño. Es por eso por lo que nunca nosotros o jamás deberíamos de poner a un cristiano recién llegado a la iglesia o a un bebé en Cristo sin experiencia a hacer las cosas que debe hacer un hermano maduro en Cristo y con mayor tiempo congregado en la iglesia. No, por eso se debe de esperar o se aconseja, ¿verdad? De esperar de 8 meses a un año como mínimo para poder usar a las personas que recién llegan a Cristo, porque no es un juego servir a Dios, hermanos, ¿sí? Ya después de ese tiempo tenemos la oportunidad de demostrar con hechos ese nivel de madurez espiritual, de ese conocimiento suficiente de las escrituras, de esa madurez, ¿verdad? Para ver si son o no capaces de llevar las tareas que se debe de hacer en el servicio dependiendo de la iglesia, ¿verdad? Y haciendo así una pequeña pausa sobre lo mismo, una de las causas por las que hoy muchas iglesias se están contaminando o están cayendo en cosas que no son de Dios es precisamente por eso. Porque hermanos recién llegados, porque hermanos bebés en Cristo, ya están en un grupo de alabanza, ¿sí? Porque hermanos sin conocimiento o experiencia de las escrituras ya están enseñando, predicando, ministrando o aconsejando. Y solamente porque algunos pastores o líderes se les deja llevar, bueno, que se dejan llevar por la carne y no por el espíritu, ¿verdad? Y por su favoritismo ponen a estas personas inmaduras, porque estas personas son más fáciles de manipular o de someter, ¿verdad? Por conveniencia económica, por celos o por envidia, a quien ellos no quieren que sirvan y ponen precisamente a esta persona, ponen a cualquiera, menos al que sí está capacitado. Y todo gracias a la influencia de esa carne, ¿verdad? Que tiene el pastor o líder. Y por no querer someterse, pues obviamente al Espíritu Santo, a lo que Él les indica que hagan. Y un ejemplo, pues vendría siendo como no tengo un baterista, pongo al hijo de la persona que acaba de llegar a esa familia nueva y que me dijeron que su hijo toca la batería. Como no hay una maestra de niños de 6 a 9 años, pues pongo a la hermana nueva que se ofreció. Como se enfermó el hermano que hoy iba a poner el sermón, el hermano que hoy iba a apoyar con el sermón, pongo a aquel que tiene una buena apariencia, que habla y lee con más fluidez. Yo solamente le doy una hoja con lo que tiene que decir ella, sin importar que tiene pocas semanas de estar en congregado. Pero como él sí tiene el carisma para hacerlo, lo pongo. Así sin importar esa madurez espiritual, ¿verdad? O el tiempo que llevan congregándose. Y no, hermanos, eso no debe de ser así porque su estado carnal va a alterar su crecimiento espiritual porque aún son, como ya dije, bebés. Y esa semilla que fue plantada al llegar ahí a la congregación no va a crecer, no van a madurar porque ya no van a tratar de esforzarse para cambiar. Piensan, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo?
Si ya soy líder, si ya soy maestro, si ya soy cantante, si ya soy consejero. Y dejan de prepararse para hacer las cosas conforme al corazón y propósito de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque sin ningún esfuerzo ya están sirviendo en puestos importantes, porque llegaron arriba directamente sin ningún mérito, sin ningún crecimiento espiritual y aprendieron que lo espiritual no importa. Por eso no se van a esforzar y están llenas las congregaciones de gente así. Se empiezan a vaciar. Se van las ovejas y solo hay cabras, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los otros hermanos? Los que sí tienen madurez y viven conforme al Espíritu. Los que se reúnen, los que sí reúnen, los requisitos. Esos requisitos que nos exige la palabra. Requisitos espirituales, ¿verdad? Para hacer esas cosas. Ese que sí es obediente y paciente, ¿verdad? Esos que estaban esperando a ser llamados por el Espíritu, que se supone que ese Espíritu guiaba al pastor o líder. Pues muy probablemente al no ser tomados en cuenta, pues se van a desilusionar. Les llegará el desánimo, la inconformidad, la decepción. Van a comenzar rumores, los celos, las envidias, las contiendas, en fin, las divisiones, ¿verdad? Y todo por la inmadurez espiritual. También por la urgencia o la necesidad del momento en esa congregación, para que no se vayan de la iglesia. Dejan que hagan lo que quieran, porque en realidad en su carne es la que los guía a esos pastores. No se dejan guiar por el Espíritu para usar a las personas que Dios quiere, sino a su necesidad carnal. Porque como ya dije, se dejan llevar por preferencias, ¿verdad? Y excluyen, gracias a su favoritismo, porque es su amigo, porque se le recomendó, porque es familia, porque tiene mucho dinero, porque son varios o muchos y se van de esa iglesia. Y si se van, pues se va a quedar vacía la iglesia, ¿verdad? Si ese grupo de personas se va, si ya no los consienten. No sé, hermanos, por cualquier cosa tenemos la excusa para usar gente carnal. Pero al final todo eso está mal, porque es bien sabido que un buen pastor, un buen líder siempre, siempre escuchará la voz del Espíritu Santo para escoger y poner a las personas que se requieren para servir, porque saben que no cualquiera debe servir, y menos arriba, ¿verdad? Ahí en el púlpito. Sin embargo, ya lo dije, hay muchos pastores que se dejan llevar por la carne. ¿Sí? Así como los hijos de Aarón, el hermano de Moisés, ¿verdad? Nadab y Abiú. Ellos murieron al ofrecer fuego extraño a Jehová. Alteraron lo limpio del templo. Y eso lo podemos ver en Levítico 10. Como ellos ofrecieron un fuego extraño, ¿verdad? Contaminado. Y terminaron fumigados. Solo que ahora pensamos que como no pasa nada, están haciendo las cosas bien. Yo creo que ellos han de querer que también así caiga fumigado, ¿verdad? Es una persona que ofende al Señor con su fuego extraño. Pero hoy estamos viviendo otros tiempos. Y hay muchos así, hermanos, personas que están ofreciendo contaminación a Dios en su templo. Ese fuego extraño, como ya dije. Esos hermanitos que un día antes se fueron de fiesta, ¿sí? Que tomaron e hicieron cosas malas. Otros que son rebeldes con sus papás o son infieles con su esposo, maltratan a sus hijos o golpearon a su esposa un día antes o ahí mismo en la mañana antes de irse al servicio. Esas parejitas que viven en unión libre, que son novios a escondidas, ¿verdad? Esas personas con vicios o dependencias secretas, ¿verdad? De los que andan viendo cosas indebidas en línea, como el Nopo, ¿verdad?
Y ese tipo de personas, desgraciadamente, hermanos, son las que en muchas iglesias están sirviendo, ensuciando el altar de Dios, ofreciendo, como ya dije, el fuego extraño a nuestro Padre, este Dios que es santo, pero como son carnales y no se dejan guiar por el Espíritu, no ven la diferencia, no tienen ningún remordimiento porque obviamente están actuando gracias a su carne, ¿verdad? ¿Y qué testimonio nosotros le podemos dar a los demás? ¿Qué ejemplo le podemos dar a los demás a hacer cosas así? Pero bueno, vamos a continuar con el tema. Como ya dije, no va a exigirle Dios a una persona recién llegada, alguien recién convertido que sea maduro espiritualmente ya en el momento. Lo que sí va a exigirle es que tome tiempo necesario para crecer, ¿sí? Para madurar. Que sea un tiempo obviamente gradual, pero que no sea extenso. Ya en el libro de 2 de Pedro, segunda de Pedro, leemos. Segunda de Pedro 3:17 al 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la capacidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Efesios 5, en Efesios 5, 15 al 16 también leemos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Como dije, Dios exige que crezcamos espiritualmente. Mas si ya hace mucho tiempo que llegaste a Cristo y no das fruto, entonces tú te estás dejando llevar por la carne. Tienes alguna de tantas características de los que se dejan llevar por la carne. Entonces, ¿cuáles son las características de un cristiano carnal? Bien, pues la primera sería una vez que pasan los años y no madura espiritualmente, ¿verdad? Sigue hablando como niño, pensando como niño y actuando como niño. Ejemplo, ay, pastor, estoy enojado porque no me saluda el pastor, porque no me habló la hermanita tal, porque no me invitaron a la fiesta tal. A mí nunca me premian y eso es que yo trabajo muy duro. Yo ya me voy de esta iglesia porque me evidencian, me juzgan, no me toman en cuenta y nada más están señalando mi pecado. Por eso ya me voy de esta iglesia. Otra característica es que no puede asimilar la enseñanza de la palabra bíblica, no entiende espiritualmente ni teológicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por más que le expliquen lo que dicen las escrituras, por más que le digan, esta persona no cambia, sigue haciendo lo mismo que cuando llegó, sigue sin entender lo que las escrituras dicen, lo que Dios espera de él, sigue sin vivir bajo el Espíritu. ¿Por qué? Porque sigue vistiéndose igual que cuando empezó, vistiéndose sensual, hablando con malas palabras, comportándose mal, metido en chismes, lleno de amargura, de queja, de ingratitud, de resentimiento, sin ningún crecimiento, porque no acepta que lo corrijan o que lo guíen, ¿verdad? Porque el mal sigue en él. Ay, ¿y yo por qué no canto? Si fulanito hizo cosas peores que yo y a él ya lo tienen ahí cantando y tiene menos tiempo que yo en Cristo, según, ¿verdad? Hermanos, uno tiene que aceptar que el mal está en nosotros y no solamente en algunos o en los demás. Nosotros tenemos que aceptar cuando nos equivocamos. Nos tenemos que dejar guiar por los hermanos cuando nos aconsejan, cuando nos señalen que estamos haciendo algo mal. Necesitamos aceptar esa guía de los hermanos maduros, ¿verdad?
que nos están guiando espiritualmente. No tenemos que resentirlos ni sentirnos perseguidos o juzgados, porque no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es madurar, en lugar de hacer berrinche y querer irnos a la primera que nos digan que estamos haciendo mal. Y más si sabemos que es verdad que estamos haciendo mal. Ahí demostramos nuestra madurez. Esa es otra de las características, ¿verdad? Y otra característica es que se comporta como los del mundo. Dice que es cristiano, pero se comporta como los del mundo, ¿sí? No encuentras una diferencia entre él y alguien del mundo. Se cree que es cristiano, que ya nació de nuevo, pero es carnal. La única diferencia entre esta persona y los del mundo es que el domingo se congrega, sale de su casa con una Biblia en la mano y va a la iglesia. Pero en realidad se sigue comportando igual que cualquier persona del mundo el resto de la semana. Sigue viendo a las chicas con lascivia, su círculo de amigos son los mismos tomadores, parranderos, desobligados, ¿verdad? Sigue de chismoso, solapando a los hijos que hagan cosas malas ahí, que no se entere el papá, ¿verdad? Que no vea que la niña de 12 o 14 años anda de novia, que el hijo de 15 ya fumó y va mal en la escuela, que sin trabajar traen cosas que ellos no les compraron, que saben que están robando y no les dicen nada. Ese tipo de personas, ¿sí? Esos que se siguen comportando como los del mundo. O sea, no hay una diferencia entre ellos y alguien del mundo. Y es a lo que Pablo se refiere cuando habla sobre los impulsos de la carne. Eso es un carnal, el que sigue los impulsos de la carne. ¿Y qué son los impulsos de la carne, hermanos? Bien, pues según Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Ya en el versículo 18 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son visibles, que son palpables los frutos. Las obras de la carne, esa tendencia hacia hacer lo malo son evidentes, manifiestas, ¿verdad? Versículo 19. Estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y vean que estas 4 primeras tienen que ver mucho con los pecados sexuales, que son los pecados más comunes. Porque el que fornica, dice la Biblia, contra su propio cuerpo, peca. Por eso Satanás, al estar tan interesado en que nosotros caigamos, ¿sí? Él está muy interesado de que no se guarden los principios y las leyes de Dios. Entonces, él usa lo que nos rodea y lo pervierte, ¿sí? Esa es la razón por la que todo está muy sexualizado. La música, las películas, los libros, lo que nos rodea. Porque él sabe usar las cosas que nos rodean para hacernos caer, ¿verdad? Él sabe los principios de las leyes de Dios y entonces las pervierte. Versículo 20. Idolatría, hechicerías. Ok. Eso tiene que ver con todo lo que es de ocultismo, ¿verdad? Cuestiones esotéricas, horóscopos, karma, chakra, aura, nirvana, todo aquello en lo que pones tu fe antes que en Dios. Esos amuletos, esas limpias, esos amarres, conjuros, ¿sí? Lo que haces supuestamente para protegerte, haciendo así a un lado a Dios, engañosamente minimizando el poder de Dios con otras alternativas y se deja de confiar en Él, porque al terminarse esa fe viene la duda en Dios. Y eso es lo que Satanás quiere, hermanos, que nuestra carne esté en contra para pagar nuestra fidelidad a Dios. Sí, que nuestra carne, al darse cuenta que no funciona lo que Dios espera de nosotros, que nosotros no tengamos paciencia cuando tengamos alguna necesidad, busquemos otra alternativa para que esa necesidad sea cumplida.
porque nosotros no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Versículo 20. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esto, hermanos, tiene que ver con las relaciones de unos con otros, ¿sí? Hay cristianos tan carnales que todavía están comparando sus vidas con la vida de otros, principalmente con los del mundo, ¿verdad? Que si el vecino, que si el compañero de trabajo, ¿verdad? Que si tiene una vida mejor que yo, que tiene mejores cosas que yo, y ellos sin esfuerzo y haciendo lo malo les va mejor que a mí. Y entonces empiezan con esa queja, con su amargura, se suelta de Dios. ¿Por qué? Porque no es feliz, porque está comparando su vida, donde supuestamente le hace el bien y no le funciona nada, con la vida de los mundanos que hacen todo lo malo y con todo eso a sus ojos les va muy bien. Y ante eso, bueno, pues Pablo sigue diciendo disensiones, herejías y sectarismos, ¿verdad? Esos los que creen estar bien porque se congregan, ¿sí? Y conocen de las escrituras, los que se sienten mejores que los demás porque sí son cristianos y creen tener la verdad absoluta. Así que caen en herejías, caen en sectarismos, en religiosidad, en fanatismo y hasta legalismo. Cuando tú te crees poseedor de la verdad absoluta, hermanos, o sea que tienes todo el conocimiento de las escrituras, comienzas a mirar a los demás como inferiores, ¿sí? A usar las escrituras para atacar y condenar. Te inventas más leyes o practicas nuevas cosas. Ahora sí que como los judíos, que de 10 mandamientos se hicieron 613, ¿verdad? Pero seguimos. Versículo 21. Envidia, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Vean, la diferencia entre un carnal y un espiritual es que el carnal sigue los impulsos de la carne y se va con lo que ven sus ojos, por lo que escuchan sus oídos. Sus pasos lo llevan a lugares donde no debe. Sus manos hacen lo prohibido, hablan cosas que no deberían. En fin, siguen los impulsos y deseos de su carne. Puede decir que es un cristiano, pero se comporta como si no, porque no ha nacido de nuevo. En cambio, el cristiano espiritual, el que está guiado por el Espíritu, es el que ha aprendido y sigue esforzándose cada día para vivir conforme a esa nueva naturaleza, porque quiere agradar a Dios y se prepara día a día para hacer la voluntad de Dios. Es el que ha aprendido a obedecer y vive fiel y valiente en sus luchas de cada día. Porque como está en Dios, gracias a su nueva naturaleza, vive la plenitud de la vida. Se goza a pesar de todo, ¿sí? Sabe esperar en las promesas y en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eso le es suficiente. También por otro lado, hermanos, así desviándome un poquito, hay un error muy común entre los cristianos, ¿sí? Y es el de tratar de reformar la carne, ¿sí? De tratar de transformar o componer esa tendencia carnal, olvidando que no se puede, ¿sí? Porque la carne es carne. Sin el espíritu jamás podrá ser reformada, solo hasta que el cuerpo sea glorificado, pero antes de eso no. Hagas lo que hagas. Hay cristianos que hacen lo que en los centros de rehabilitación, ¿sí? Todas esas terapias psicológicas humanas, sin Dios. Todos estos centros o especialistas que tratan de reformar la carne, ¿sí? Que justifican el pecado. Esos que dicen, mira, sí es malo lo que haces, pero no es tu culpa. Así naciste. Son tus genes o es la consecuencia de todo lo que has vivido, tus traumas de la niñez, principalmente en tu niñez, ¿sí? Así naciste, no naciste con otro género. Solo hay dos géneros. No naciste gato, no eres un árbol, no eres un ave, no naciste asesino o ladrón o adicto, ¿sí? Eso es tu carne, tu deseo carnal. La influencia de este mundo es la que te hace pensar
estas cosas, que es convenientemente aceptada. ¿Por quién? Pues por tu carne. Tampoco eres víctima, ¿ok? Tú decides ser o hacer con lo que te tocó vivir. No importan las circunstancias o tus privaciones o tus sufrimientos. ¿Por qué? Porque al final todos tienen una historia, hermanos. No todos se victimizan o usan esa excusa para no ser mejores. Uno de los errores que han cometido muchos cristianos con buenas intenciones es que tratan de mejorar la carne. La carne, como ya dije, no mejora. La carne cada vez va empeorando. No puedes cambiar a estos deseos naturales de tu carne y menos a través de programas motivacionales, de terapias y de medicamentos que intentan transformar o sanar una naturaleza que ya es así, que solo el espíritu ayuda al cambio, pero no es una transformación permanente. Esto, como ya dije, hasta que el cuerpo sea glorificado allá en la otra vida, ¿verdad? Pero eso es imposible porque no es una enfermedad, como ya dije, tampoco son los genes, es tu carnosidad, tu naturaleza pecaminosa, porque la carne no puede ser reformada, esa es irremediablemente incorregible. Mientras nuestro cuerpo no sea glorificado, como ya dije, seguiremos así, caídos, ¿ok? En Colosenses capítulo 2 vemos cómo ninguna cosa que podamos hacer para tratar de frenar los impulsos de la carne es efectiva. Nada. Ni los 21 o 40 días de ayuno, ni los sacrificios, ni las peregrinaciones, ni las mandas, ni las 4 o 6 veces al día en oración, ni bañarte en agua de rosas o cubrirte con la sangre de Cristo. Esta práctica que no es bíblica y la cual pues obviamente es una suplantación por el agua bendita, ¿verdad? Por esos pseudocristianos que no sueltan las tradiciones romano-católicas. Nada, ¿ok? Puede frenar los impulsos de la carne. Ok, Colosenses 2, versículo 20. Nos dice así. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo o las cosas que gobiernan el mundo, porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no comas eso, es sábado, hay que aguardarlo, no te pongas aretes, no te pongas maquillaje, no te cortes el pelo, ponte la falda hasta el suelo, no vayas a ese lugar, no veas eso, no escuches eso, no te tatúes, no veas a estos conciertos, no seas fan de algún equipo deportivo, mucho menos vayas al estadio a ver los partidos, no celebres cumpleaños o fiestas patrias. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Hermanos, todas estas cosas o prácticas son como penitencias que el hombre se inventa para tratar de someter al cuerpo, ¿sí? Porque el ser humano sabe que todo lo mueve hacia el pecado. Entonces trata de hacer y deshacer, de prohibir e inventar ciertas cosas para sujetar las obras de la carne, pero no se da cuenta que no se puede reformar esa carne. Y eso lo vamos a observar, lo podemos ver con atención, todo lo va enfocando hacia la apariencia, ¿sí? Nuevamente actúa la carne, pero no el espíritu, porque se están enfocando en lo que se puede ver. Se inventan reglas para ocultar su naturaleza con su apariencia, su presentación, ¿verdad? Y mire, lo que dice el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, ¿verdad? Nos dice, todo esto en conformidad ¿a qué? A mandamientos y doctrinas de hombres, lo que acabo de decirles, porque Dios nunca dijo hagan o no hagan eso. Él simplemente nos dice que nos dejemos guiar por el Espíritu, ¿verdad? Malinterpretaron estas personas la verdad por su religiosidad, por su legalismo, por su fanatismo, por su afán de reformar, ¿qué? La carne. Obras, hermanos, obras externas principalmente. Esa apariencia, el disfraz de cristiano,
Y un evangelio de obras, nos dice la Biblia, que es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Las cosas, o sea, las obras, todas se destruyen con el uso. Pero en el versículo 23 ya nosotros leemos que tales cosas y todo ese tipo de sacrificio, o sea, como lo que hacen ciertas personas, el de guardar silencio, el de golpearte la espalda, el de andar de rodillas por largas distancias como promesa o manda, o para pagar en algo tus pecados, esos son inventos de la mente carnal, mandamientos de qué? De hombres. Nada que ver con lo espiritual. Jesús, hermanos, ya pagó el precio. Sin embargo, muchos no lo han entendido y creen que tienen que seguir haciendo algo como pago. Y es por eso por lo que siguen haciendo ignorantemente ciertas cosas, pero son los impulsos de su carne, ¿sí? Con humildad tal vez lo están haciendo, pero carnalmente, no espiritualmente. Y tienen esa cierta fama o aceptación. Por ejemplo, nosotros a través de la historia vemos los famosos monasterios, ¿no? Esos monasterios que pues al final fueron hechos de hombres, hombres sinceros que realmente querían huir de la corrupción del mundo, pero nunca entendieron que la corrupción estaba también en su propia carne y no solamente en el mundo. Ellos se hicieron monjes, bueno, se metieron ahí a los monasterios para aislarse del mundo. Pero como ya dije, se les olvidó su carne, su naturaleza pecaminosa. Entonces, al aislarse del mundo, olvidaron que llevaban su carne, esos deseos, por su ignorancia o por falta de ver las cosas con el ojo espiritual. Esas buenas obras o buenas intenciones de nada les sirvieron porque tienen el valor de cero, ¿verdad? Es todo eso contra los apetitos espirituales, o sea, el, el deseo del espíritu contra el deseo de la carne. Tampoco en estos tiempos, hermanos, tampoco en estos tiempos podemos ver que nos sirva de algo lo que hagamos. Sí, de nada nos sirve, hablando de hermanos y hermanas que ya les mencioné, los que ignoran que hagan lo que hagan y se inventan como si eh, pues reglas, ¿verdad? Que si la vestimenta, que si las prácticas que no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne, y esas son personas que caen en el legalismo, que si no hagas esto, que si no hagas aquello, que si no te pongas aquí, y pierden ese gozo, ¿verdad? El gozo de la gracia. Viven en una amargura constante porque se fuerzan a hacer las cosas conforme a lo que ellos quieren aparentar y lo niegan, porque hagan lo que hagan, por más que se esfuercen, no pueden dominar la carne. Hay muchos ejemplos de eso en estos días, hermanos, como esas iglesias donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres de otro, como el llevar la moral de la vestimenta al extremo, ¿verdad? Que si el velo, que si la corbata, que si el saco, que si la mujer puede o no puede predicar, que si se puede maquillar o teñir el pelo o no. Tantas cosas superficiales, ¿sí? Que los hacen ser títeres de Satanás porque hacen tantas cosas que nada que ver con el evangelio. Y se ha comprobado que en este tiempo, hermanos, ese tipo de cristianos o de lugares es donde más se dan los pecados de la carne, porque se concentran en la apariencia y no en lo interno, no en lo espiritual. Viven sometidos a que no los encuentre el pastor o el hermanito líder haciendo algo indebido, pero se olvidan de que Dios sí los está mirando. Se los olvida que si no viven bajo la nueva naturaleza espiritual, no tienen ningún poder contra los apetitos de su carne. Es en lugares así y en personas así donde se han visto los pecados más grandes, porque se concentran en su reputación, en el qué dirá la gente, en lo superficial, ocultando su verdadera naturaleza. Hacen de todo lo malo en secreto y es su esfuerzo para que nadie los vea y no se enteren los demás, ¿verdad? De lo que están haciendo. Ese es su esfuerzo en ocultar.
son buenos para ver la paja en el ojo ajeno, para juzgar, para condenar, ¿sí? Y segregan a las personas, olvidando que Dios sí los ha visto y los sigue viendo y que sabe Dios lo que están haciendo, pero ellos se engañan a sí mismos. Pero en fin, seguimos. Dice la Biblia que el mal está en nuestros miembros, ¿ok? Que ya nuestro hombre de pecado, que nuestra vida pasada quedó muerta, que Dios nos dio una nueva naturaleza, pero la ley de la carne que nos inclina hacia la maldad que está en nuestros miembros, esa sigue ahí y se quiere manifestar. Entonces nosotros estamos descubriendo que la carne, como dice Pablo, ahora sí que en Romanos 7, 23, 24 nos dice que la carne, vamos a leerlo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Como quien dice, veo que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo. El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es que el mal está en mis miembros, dice, en la carne. Sin embargo, hermanos, tenemos la seguridad, como ya dije, la esperanza de poder salir adelante con esta carne, porque esta carne, dice la Biblia, ha sido crucificada justamente con Cristo. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. ¿Quiénes? Los que son de Cristo, los que ya nacieron de nuevo, las nuevas criaturas, los libres, ¿verdad? En Cristo. ¿Cuál es su aplicación espiritual? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos pecaminosos. ¿Cuál es esa aplicación espiritual? Pues la palabra crucificado significa subyugar, inmovilizar. Entonces, el castigo de la crucifixión era un castigo que los romanos aplicaban a los delincuentes. Y no solo era un castigo, era la pena de muerte, ¿verdad? Y una vergüenza. Y era más común que los ataran y no que los clavaran. Sin embargo, a Jesús sí lo clavaron. Sus pies y sus manos fueron clavados, hermanos, y no atados como la mayoría. ¿Por qué? Porque aquí hay un simbolismo también, ¿sí? Nuestras manos y pies nos llevan a hacer de todo, ¿verdad? Por eso a Jesús lo clavaron. Eso simboliza sometimiento, el control de tu carne, de sus movimientos o deseos, esos del control de tus manos y pies para que no hagas lo que tu carne. ¿Qué le clavaron a Jesús? Ahí al costado junto al corazón, una lanza. ¿Para qué? Para someter el corazón. Como dijo Jesús, ¿verdad? Del corazón salen los adulterios, las borracheras, las enemistades, todo lo malo. Cuando habla del corazón, habla del ser interior de la persona, ¿sí? Esa también fue traspasada y crucificada en la cruz. Esos deseos o estas cosas que salen de qué? Del corazón. ¿Qué le pusieron a Dios en la cabeza? Una corona de espinas. Se sabe que cuando a un rey lo coronaban, le mandaban a hacer una corona a la medida, pero cuando se le ponían, tenían que hacer una presión sobre su cabeza para que ésta pudiera entrar y al estar apretada no se cayera, ¿sí? Al agacharse o al hacer cualquier movimiento. Entonces presionaban esa corona para que no se saliera de su órbita, ¿verdad? Cuando a Jesús le pusieron esa corona en su cabeza, también le presionaron esas espinas, ¿verdad? Esas espinas penetraron su cabeza para someter su mente, otro simbolismo. ¿Dónde está el cerebro? En la cabeza. ¿Dónde tenemos los pensamientos? ¿Dónde tenemos los ojos, la lengua, los oídos? En la cabeza. Todo el cuerpo de Jesús fue golpeado, crucificado, traspasado, masacrado hasta morir. Cristo murió clavado en esa cruz por nuestros pecados.
en lugar nuestro, ¿sí? Nosotros merecíamos esa muerte, pero Él fue quien nos amó tanto que decidió morir en nuestro lugar. Y por fe, o sea, al creer eso, nosotros somos salvos. Y es así, por fe, como se explica la salvación en nuestra vida también. Él murió en nuestro lugar, nos salvó de la condenación del infierno, nos dio la esperanza de la vida eterna, nos dio una nueva naturaleza cuando nosotros creíamos, eh, pues que no, ¿verdad? Él nos dio una razón para seguir adelante, gracias a su muerte ahí en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, nuestra carne también lo fue. Sí, nosotros morimos en la cruz junto con Cristo. Cristo en esa cruz nos hizo libres. Ya no somos esclavos del pecado. Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado de la carne. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él. Aquí se refiere al hombre de pecado, hermanos, ¿ok? Ese hombre que está muerto tuvo que ser sacrificado en la cruz para que de ese muerto naciera una nueva criatura. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fuimos crucificados justamente con Él para que el cuerpo del pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Nuestro cuerpo carnal, nuestros miembros, nuestra mente, nuestras extremidades, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿la carne de Jesús era pecadora? No, pero Él llevó nuestros pecados en su carne. Y cuando Él fue crucificado, Él estaba crucificando la carne de todos nosotros. El cuerpo de pecado para ser subyugado. Entonces, según la Biblia, nuestra carne y sus inclinaciones al pecado ya están crucificados. ¿Qué podemos hacer ahora con nuestra carne? Pues nada, no podemos hacer nada nosotros. Dios ya lo hizo todo en la cruz porque ya fue crucificada justamente con nosotros. Y todo esto se entiende del mismo modo que nuestra salvación. ¿Cómo fue nuestra salvación, hermanos? ¿Por hacer algo nosotros o por fe? Obvio que por fe, obvio que por gracia, no por obras. Por fe, el creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios le está oyendo y que Dios está ahí. Fe. Entonces, para concluir, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que son de Cristo? Que nuestra carne ha sido crucificada con sus pasiones y deseos. ¿Qué tengo que hacer yo entonces para subyugarla? Romanos 1:17. Fe. El justo por su fe vivirá. Aquí está la comprobación, hermanos. No podemos hacer nada para subyugar esa carne. No es por obras, ¿sí? Hermanos, ni por dar algo o por pagar algo, por hacer nada bueno. No podemos, tenemos que entenderlo. Tenemos que aceptar que todo es por fe. Así dice el Evangelio. Y escuchen bien, ¿ok? De todas las religiones o creencias en el mundo, el cristianismo es el único que ofrece la salvación por fe. Todas las demás te dan la salvación por obras, por hacer algo. Por eso se dice que es el evangelio de justicia, porque es gracias a Dios y no a nosotros, o algo que nosotros podamos hacer o comprar. Es decir, el medio por el cual te declaró justo es en base al sacrificio de Jesús y se revela a la gente por medio de la fe. Crean, ¿sí? Creer en el hecho bíblico de que tu carne está crucificada justamente con Cristo. Gálatas 2:20. Para Pablo ya era un hecho consumado, hermanos. Eso debemos de creerlo, hacerlo nosotros también. Miren, Pablo dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo. Ese ya no vivo yo significa ya no vivo yo conforme a mi carne. Mis tendencias de la carne ya están crucificadas justamente con Él.
mas Cristo vive en mí. Y añade, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que andamos en este cuerpo natural que tiene tendencia al pecado, Pablo dice, lo vivo en la fe. Vivo creyendo la grandeza del sacrificio que Jesús dio todos los días, sabiendo lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, sabemos que podemos todavía pecar, pero también sabemos que no debemos pecar. Y esto es lo que hemos vivido en Cristo, bueno, conocido al vivir en Cristo, ¿verdad? Que si llegamos a caer, resalto, ¿ok? Caer y no vivir en el suelo después de ya tantas caídas. Lo hermoso de ser cristianos, hermanos, es el que vivimos en Cristo. Es saber que Jesús es nuestro abogado, que con Dios todo podemos, ¿sí? Que siempre y cuando no nos soltemos de Él, seamos libres, ¿sí? Y nosotros tenemos que obedecer eso y tener fe en esa promesa. Romanos 8, 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis más. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y sí, hermanos, así terminamos el tema de la carne, el último de los 3 enemigos del cristiano. Así terminamos el tema de hoy, hermanos, como siempre. Muchas gracias por su tiempo, gracias por sus sugerencias y sus preguntas. Ahora sí que nos vemos en el próximo video. Compartan, comenten como siempre, pues para así dar a conocer esta página de Palabra de Paz, ¿verdad? Les deseo lo mejor, gracias nuevamente por su tiempo. Hasta luego. Paz de Dios, hermanos.